Pues seguimos y para terminar el programa de hoy, tal y como os hemos advertido, tenemos con nosotros a Daniel Valverde, que viene a hablarnos de un tema de rabiosa actualidad, se podría decir. Bienvenido, Daniel. Hola, encantado de estar aquí otra vez. Me encanta la expresión rabiosa actualidad, Sí, porque de rabiosa. me da como miedo. La Sí, rabia no es bonita tampoco. Pero es que vamos a hablar de un tema que sí podría llegar a ser bonito. Por lo menos el título me resulta bastante poético. Sí, sí, y desde luego el enclave es absolutamente evocador, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Se conoce ese lugar como el lago de los esqueletos, de Skeleton Lake, y es un enclave absolutamente misterioso que sigue planteando numerosas incógnitas a los investigadores, a los científicos, y que precisamente he querido traerlo, ¿no? en el inicio de esta nueva y estelar y flamante temporada a la explanada, porque acaba de aparecer un nuevo estudio liderado por David Reich de la Universidad de Harvard y universidades también de la India y también de Alemania, de Europa, conjunto, en el que con ese nuevo estudio tratan de aportar algo más de luz y se han dado cuenta que los resultados, que ahora los comentaremos si quieres, antes de trasladarlos al lugar, se han dado cuenta de que los resultados, en lugar de esclarecer, de aportar soluciones, lo que hacen es aún complicar aún el puzzle de este lago, que ya lo podemos decir, que está en el macizo de la Himalaya, en el Garhwal Himalaya, que es el interior, un macizo de la cordillera del Himalaya que pertenece a la India. El macizo es una cordillera. Claro, eso te iba a decir, sí, es una cuestión geológica, no un cronista. Exactamente, no. A 5.030 metros de altitud encontramos un lago glacial, ahí lo tenemos, esa es la localización de este lago. Nada que ver con el lago este que se ha puesto de moda este verano porque iban instagramers, influencers tenía radioactividad. No, que sí, que era que había subproductos de una mina. Sí, algo así. No, este es el lago Rupkund, está como veis ahí enclavado en la cordillera del Himalaya, en un lugar sagrado, luego lo veremos, conforme una serie de picos que 5 o 6 de esos picos más altos, hablamos de altitudes absolutamente deslumbrantes, más de 7.000 metros, es la segunda cumbre más alta, por ejemplo, cercana de aquí está el Nanda Devi, que es una cima que roza los 8.000 metros, por lo tanto ya nos podemos hacer una idea de la dificultad que supone conseguir llegar hasta este lugar. Hay que decir que durante 11 meses al año, prácticamente todo el año está helado, está cubierto por el hielo, aquí lo vemos, ese es el paisaje que uno se puede encontrar. O sea, se diría que solo se puede transitar durante un mes. Sí, prácticamente en verano, durante un mes, donde ese deshielo pues permite ver el paisaje y más o menos pues qué es ese enclave, ¿no? Claro. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Y bueno, para llegar hasta allí hay que decir que las expediciones que se organizan tardan 3 días. Es un ascenso de 3 días con tiendas hay que dormir, evidentemente, es decir, es una ruta dura, es una ruta para gente que vaya preparada, ¿no? Claro. De hecho, el primero en coronar la montaña más cercana, bueno, una de las más conocidas y más cercanas, que es el Nanda Devi, fue Eric Shipton, famoso también por luego llegar al hollar el Everest. Es decir, que estamos hablando ya de gente profesional, curtida, que capaz de abrirse paso por este terreno glacial con todos los peligros que eso supone, ¿no? La escalada en hielo es muy problemática, ¿no? Por lo tanto, para que os deis cuenta, aquí vemos una de esas expediciones con todos los Sherpas, ¿no? Ahí detrás. Y bueno, claro, y yo me pregunto, y mucha gente se estará preguntando también, ¿por qué el lago de los esqueletos? Claro. A ver, puedo intuir lo que es, pero ¿por qué? Pues es uno de los cientos de lagos que están dispersos por esa zona, pero este en concreto tiene o guarda un secreto, ¿no? Y por eso lo he querido traer aquí. En 1942, un guardabosques descubre, cuando con ese deshielo, en esa época de calor, que el hielo al retirarse deja un paisaje que prácticamente podríamos comparar o asemejar con la laguna de los muertos del Señor de los Anillos. Empiezan a aflorar cientos Creí y que cientos... me ibas a decir con Rabasa, y digo, mira, ya está la conexión ahí. Algún hueso también se habrá sacado de allí.
Bueno, cientos y cientos de huesos empiezan a emerger esparcidos por todo el lago que se atribuyen ni más ni menos que a 400 o 600 personas o individuos que perdieron su vida ahí. Y uno se podrá preguntar, ¿qué hacen 400 o 600 individuos perdiendo su vida en un lago a 5.030 metros de altitud que permanece 11 meses al año helado? Claro, pues es que no me puedo imaginar qué les llevaba a eso. Claro, pues ahí es donde han empezado a brotar todo tipo de hipótesis. Porque claro, el lago, estoy yo preguntando como si este dato interesara, ¿el lago qué profundidad tiene? Sí, el lago no es muy profundo, aquí Eso lo vemos. Ahí quería ir yo. Aquí lo vemos, es bastante somero, es decir, no es un lago claro, que no es glacial, abisal, que digamos. No es un lago abisal, de hecho los restos aparecen incluso alrededor también de la laguna. Pues esto entonces aún añade más inquietud. Claro, añade mucho más misterio y claro, desde siempre, aquí vemos una de las calaveras encontradas, desde siempre la tradición oral, las leyendas del lugar, nos hablan de que existe una diosa, que es la diosa Nanda Devi, que es la Parvati. Aquí en este lugar es un nombre endémico en esta zona, se conoce como Nanda Devi, que es una diosa del panteón hindú, que es la dadora de la felicidad. De hecho, el pico más alto, como te digo, se llama Nanda Devi en honor a esta diosa. Esta diosa tiene repartidos numerosos santuarios, hemos visto algunos en una fotografía, donde existen peregrinaciones de gente que en determinadas fechas, aquí vemos uno, en esta fotografía, van a estos santuarios esparcidos por todos esos 7 picos que conforman un altar casi sagrado a realizarle ofrendas. Cuenta la leyenda que el dios de Nahar y su esposa organizaron una de estas expediciones con bailarines, con los sirvientes, pero que se tornó en un ambiente bastante promiscuo y disoluto. ¡Ay, Dios mío! Y la diosa enfadada... Es que los dioses se enfadan con la promiscuidad. Exactamente. Otra cosa no, pero eso les saca los de castiga con una lluvia de granizo brutal que acaba con toda la comitiva. Fíjate que en el Nanda Devi... O sea, era como un Coachella, a lo mejor, que iba para allá. Exactamente. Les envió una tormenta perfecta de granizo. Y de hecho, en el Nanda Devi, en la montaña esta que te comento, en la más alta, que oculta también una historia que tiene que ver con el plutonio y espionaje de la CIA y los chinos. El perro de... Sí, hay ahí un artefacto de plutonio radioactivo en las entrañas del Nanda Devi, que eso daría para otro programa. Eso te iba a decir, esto otro día Pero lo bueno, vemos. lo que te digo, hace poco, junio de este año, o mayo, nos hablaban las noticias de que 8 expedicionarios, alguno español, creo recordar, fallecían en el Nanda Devi por culpa de una luz de nieve que son bastante frecuentes en la zona. Bueno, aquí la leyenda nos hablaba de otra cosa, de una tormenta de granizo que acabaría con la vida de todos estos. Curiosamente, y aquí avanzando ya un poco los datos de los estudios, en 2004 National Geographic se aventura a ir al lago Rupkund y lo que encuentra, tras el análisis de alguno de esos cuerpos... Pero igual es porque sospechaban que había algo nazi allí, porque tú sabes que National Geographic tiene cierta obsesión con los nazis. El tren del oro nazi, ¿no? A ver si está allí en el... Seguro. Como siempre están buscándolo. Claro. Bueno, pues lo que encuentran es que algunos de esos cadáveres tienen como mínimo 1000 años. Estaríamos hablando de que además la leyenda nos habla precisamente de que eso ocurrió en el 800, en el 900, luego concordaría con esa historia y que además muchos de estos cadáveres tenían heridas esféricas no cicatrizadas, es decir, como si hubieran sido impactadas por algo esférico que hubiera venido desde el cielo, con lo cual National Geographic relacionó muy bien esta leyenda del rey Nahar con todos los fallecidos, que allí, al menos algunos de esos cadáveres que pudieron analizar y datar con radiocarbono. Bueno, la cosa quedó ahí, pero, como te digo, hace poco, bueno, claro, las hipótesis nos hablaban de, imagino que serán un múltiples. Ejército japonés, un invasor que quedó ahí aislado, un ejército de retirada indio que no pudo pasar, nos hablaba del comandante de Zorawar. ¿No hubo ningún superviviente de esa comitiva? No hubo ningún superviviente. Y aquí vienen los datos curiosos. Ya había bastantes datos curiosos, pero en un reciente estudio liderado, como te digo, por David Reich, Universidad de Harvard, India, Alemania,
lo que hacen es llegar hasta allí y analizan 38 de los cuerpos, de los restos óseos. ¿Porque cuántos eran en total? Al menos ¿Aprox? de 400 a 600. ¿Qué me dices? Ah, Sí. no, pensé que era mucho menos numeroso. No, eran los individuos que se Eran por calculan... centenares. Claro, por centenares. Madre mía. Lo que ellos encuentran en este muestreo son 38, podrían haber sido 50, pero Sí, eligen 38 porque es ya una muestra bastante significativa. Lo que encuentran es, para su sorpresa, que efectivamente 25 de estos 38 genéticamente, analizando por correspondencia genética, ¿no?, y geográfica, correspondían a individuos que procedían entre el siglo 7 al 10, nuevamente como el estudio de National Geographic, y que procedían geográficamente del sur de Asia, es decir, podrían ser perfectamente hindús, es decir, de la zona. Se dan cuenta de todas formas que había gente de más al norte y gente más sureña. Y también se dan cuenta de otra cosa, que no todos fallecieron a la vez. Es decir, se descarta la idea de que fuera un grupo que subió y que falleció, que murió a la vez. En esos 28, como te digo, esos primeros 28. Es decir, murieron de forma escalonada. Otra cosa que se dan cuenta, y eso claro, es echa abajo la hipótesis del ejército, de los ejércitos de Zorawar, de ese Napoleón hindú. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que de los 38, en general ahora, 25 son hombres y 13 mujeres. Por lo tanto, esa aparición... No había niños, no había claro, niños. esa aparición y niños también hay. Ah, lo sabía. Niños también hay. Siempre hay niños. Pero esa aparición de féminas, de mujeres, descartaba la hipótesis Claro, del ejército, de los claro. ejércitos. Por lo tanto, un nuevo misterio se añadía. ¿Quiénes eran? Resulta que los 13 individuos restantes que analizan David Reich y Nara Rai de las universidades, como te digo, de Harvard y del instituto... de un instituto de investigador, ¿no? Sí, por ejemplo, de paleobiología de la India, lo que se dan cuenta es que estos 13 individuos no pertenecen al mismo espacio ni al mismo tiempo que los 25 anteriores. Son una población que proviene, y esto es sorprendente, del Mediterráneo oriental. Eran cretenses o incluso griegos. Por lo tanto, ahí tenemos madre mía, una población numerosa de gente, de fallecidos. Se habló incluso que podían ser descendientes del propio Alejandro Magno, porque sabemos que realizaron expediciones hacia Oriente. Es decir, ahí tenemos huesos, restos de gente que viajó hasta allá arriba, desde Grecia, desde Creta, para no se sabe muy bien qué. Hablábamos del primer turismo de aventura, porque además se datan de 1000 años después. Estaríamos hablando del 1800. Restos de turistas cretenses o griegos del Mediterráneo oriental en esa zona perdida sobre el 1800. ¿Qué sentido tiene? Es un misterio que realmente... Claro, que cuando intentas desentrañarlo surgen más incógnitas. Más incógnitas. Y por cierto, uno de los individuos, solo uno era chino. Vaya. Raro. ¿Y había algún español? Que esta es la pregunta que se hace todo el mundo. Español de momento no, pero quién sabe, ahí hay muchos huesos. No se ha analizado evidentemente todo, pero lo que se ha llegado a analizar es absolutamente increílle, ¿no? Desconcertante, sí. Desconcertante. Nadie sabe muy bien por qué. ¿Cuál es la razón que los llevó hasta ahí, ¿no? Es verdad que es un lugar, como te decía, de peregrinaje y de culto a esta diosa, Ananda Devi. Hemos visto que hay altares, pero no concuerda con ese resultado de que en el 1800, 1700, un grupo muy numeroso de personas llegaran hasta allí desde el Mediterráneo oriental. No se sabe muy... Hay un gran trecho desde el Mediterráneo oriental. Que cerca no está. Subir luego hasta allí para acabar falleciendo en ese lago de manera conjunta prácticamente, aunque ya hemos visto que tampoco escalonado en el tiempo. Y esta historia de huesos, ¿no?, que nos recuerda a otros lugares como la carretera de Colima, ¿no?, la carretera de los huesos, pero eso tiene una explicación perfectamente racional. Aquí no entendemos por qué en este lago glacial y no en otros, que hay muchos más, sucedió esto
esto que estamos contando, ¿no? Pues es desde un luego misterio que absoluto. totalmente el lago de los esqueletos. El lago de los esqueletos. Desde luego que es inquietante. Alacantí TV seguirá la pista de este caso, ¿por qué no? Claro, hay que... Podemos investigarlo porque quedan muchas incógnitas por resolver. Gracias. Por cierto, bonita camiseta, ¿eh? Sí, Me de gusta Point mucho. Pleasant. Ahí está. Oye, pues muchas gracias por haber venido, por habernos traído un tema tan interesante que seguro, como es un asunto que está todavía por cerrar, Sí, totalmente. muchas personas ahora le darán vuelta en sus casas de qué pudo pasar. Esto es como crea tu propia aventura, ¿no? Los libros aquellos. Claro, Cada claro. uno le puede dar un poco... Todas las hipótesis están sobre la mesa. abiertas. Muy bien. Pues iremos informando también a la audiencia de cómo avanza este caso. Gracias, Daniel. A vosotros. Bienvenido de nuevo a la explanada y nosotros nos quedamos sin tiempo. Tendremos que volver, pues si hoy es jueves y no me fallan las cuentas, volveremos el lunes con más explanada, ya sabéis, a eso de las 7:30 de la tarde estaremos aquí con todos vosotros. Disfrutad del fin de semana, del veranito que todavía queda y muy pronto volvemos a vernos.